Ya. Entonces, el ítem 1 nos pide configurar el nombre del router como HQ y del switch como ALS. Ingresamos al dispositivo, que es el router. Enable para entrar del modo usuario al modo privilegiado. No hay contraseña de modo privilegiado todavía. Entramos al modo de configuración de terminal y escribimos hostname y el nombre es HQ, tal cual está arriba. Entramos al switch ALS en el select. Entramos del modo usuario al modo privilegiado con enable. Entramos al modo config y escribimos hostname ALS, como dice aquí al costado izquierdo del switch. Y ya tenemos nuestro ítem 1 correcto. El ítem 2 dice para el switch, por lo tanto nos vamos al switch solamente. Nos pide habilitar la encriptación de todas las contraseñas. Eso es con Servi Password Encryption. Luego nos pide la contraseña secreta de acceso privilegiado como ATPA peso 1. Eso es Enable Secret ATPA peso 1. Luego nos pide configurar, deshabilitar la resolución DNS con no IP domain-lookup. Luego nos pide dar el mensaje de bienvenida como acceso restringido a la línea de consola. Para eso es banner mod. Vamos a abrir con el gato y acceso restringido a la línea de consola. Y cerramos con el gato, ¿ya? Porque hay que cerrar la frase, ¿ya? Acceso restringido a la línea de consola. Y ahí ya tenemos correctamente. Luego nos pide configurar la línea de consola con contraseña C1SCU, ¿ya? Y sin nombre de usuario. Entonces, ingresamos al Live Console 0, password, login, sin nombre de usuario, exit. Luego nos pide configurar la línea de terminal, ¿ya? Con la misma contraseña y sin nombre de usuario. ¿Qué puedo saber cuando yo quiero saber cuántas líneas de terminales hay? Yo puedo hacer do show run y puedo ir al final y aquí vas a ver que tengo desde el 0 hasta el 15 las líneas de terminal. Por lo tanto, entro al line BTI 0 espacio 15, password, login, exit. Y ahí yo ya tengo configurada la línea de terminal. Bien, ¿qué nos pide ahora? Nos pide habilitar el sincronismo en la línea de consola. ¿Qué es lo que es el sincronismo? Primero entramos a la line console 0 y escriben el comando con 2G log de login synchronous. Exit. ¿Qué permite esto? Que cuando sale algún mensaje emergente, por ejemplo, que se activó una interfaz, el prompt del router o del switch va a quedar al final de ese mensaje. Para evitar que quede al final y que quede en la misma línea donde usted estaba configurando, el login synchronous le ayuda a eso. ¿Ya? Es para tener el sincronismo de la consola, ya que vaya donde usted está trabajando y se aparecen líneas emergentes, quede donde mismo. Eso es en el Live Console y se escribe el login synchronous, ¿ya? Es sincronismo de la línea de consola. Y nos pide configurar la interfaz VLAN 1 con direccionamiento IP dado en la topología en el switch ALS. Primero, interface VLAN 1, porque es la única parte donde yo un switch de capa 2, un 2960 como el que tenemos, podemos configurarle una dirección IP. Esto es un switch.
Ya, por lo tanto, en la interfaz VLAN 1 yo voy a configurar la IP. La IP que está al lado, con IP address 192.168.1.100 dice al lado, con prefijo 24 que siempre es 255.255.255.0. No shutdown porque es una interfaz que está apagada, ahí se enciende, y digo exit. Y para que el switch se pueda conversar con el router y tengan internet, el comando es IP default gateway y la IP que está configurada en el router, que es la 192.168.1.1. Y con eso ya tengo la configuración básica desde el ítem 2 al ítem 9. Bien, vamos al siguiente ítem. ¿Qué nos pide el siguiente ítem? 10. Configure la interfaz Giga01 del router con la dirección IP. Ingreso al router. Enable. Configure terminal. Interface Giga0/1, que es la que está puesta al lado izquierdo del router. Enter. Me pide ingresar la dirección IP que está al lado derecho, esta que está aquí. Y se ingresa igual que ingresamos la interfaz VLAN 1 con IP address 192.168.1.1 /24 255.255.255.0. No shutdown porque es una interfaz física, por lo tanto hay que levantarla. Exit. Fíjense que el enlace entre HQ y ALS tengo una flecha verde y una flecha y un botón y un círculo ámbar. Esto es porque está trabajando un protocolo en el switch que se llama Spanning Tree, que ustedes ven en segundo semestre, en la siguiente asignatura, que se demora 50 segundos en activarse. Y pasados los 50 segundos, esto queda como una flechita de color verde. Bien, al ítem 11, configure el router HQ como servidor de HCP. Primero excluya las 20 primeras direcciones IP del pool. Luego configure el pool de HCP con el nombre de HQ con la dirección IP 192.168.1.0 con máscara de subred 255.255.0 con puerta de enlace 192.168.1.1 y el servidor DNS es la dirección IP 192.168.1.254 y el dominio es inacap.cl. Lo que estamos haciendo, vamos a configurar direccionamiento IP dinámico, pero también requerimos configurar algún direccionamiento estático. Por ejemplo, los servidores, ¿ya? Las interfaces como la VLAN 1, interfaz VLAN 1, la Giga 00 o las interfaces del Access Point son direccionamiento estático. Todos los servidores siempre tienen direccionamiento estático. Entonces, vamos a ir a nuestro servidor 192.168.1.254 y vamos a ver si tiene en el desktop configuración IP la dirección IP. No, por lo tanto, 192.168.1.254. La máscara de su red se coloca automática. Nos pide la puerta de enlace, que siempre es la que configuramos en el router, 192.168.1.1. Y el DNS es la misma IP de él, 192.168.1.254. Y con eso yo tengo configurado nuestro servidor con direccionamiento estático. Recuerden, los servidores, los routers, los switches, los access points usan direccionamiento estático. Por eso que cuando partimos el pool nos pide excluir una cantidad de direcciones que pueden ser 5, 10, 15, 20, 9, 14, 50 o las primeras 100. Depende de lo que el administrador de red determine. Para este caso nos pidió excluir solamente 20 direcciones IP. Bien, entonces ahora vamos al router. Ingresamos al router.
Se me movió ahí. Aquí quería agrandar la pantalla. Ahí estoy en el router. Entonces, el comando para excluir es IP, DHCP, EXC y tabula. Y les queda exclude address. Y les da las 20 primeras. Están dándole dentro de las instrucciones que la dirección es la 192.168.10. Esa es la dirección de red para todos los hosts, es el nombre de la red. ¿Cómo yo sé cuál es la primera? Porque después del 0, de derecha a izquierda, parte en 0, la 1 es la primera útil. Por lo tanto, la 192.168.1.1 es la primera y la 192.168.1.20 es la última. Y ahí excluyo. Luego me dicen IP de HCP, pool, el nombre, HQ me dicen. Luego el network, que es la dirección de red que me dan ahí y que está escrita, que dice que es la 192.168.1.0 con máscara 24. El dato está puesto en las instrucciones. Luego le dicen que el default router, que viene siendo el gateway que le vamos a entregar a los PC, es la 192.168.1.1. Luego me dicen que el DNS server es la 192.168.1.254. Y luego me dicen que el dominio, el domain name, es inacap.cl o cualquier dominio, ¿ya? Entel.cl, Movistar.cl, Claro.cl, usted le puede colocar el dominio o tuempresa.cl, el nombre de la empresa. Exit y está terminado el pool de HCP. Tenemos que excluir dos direcciones. Entonces con el comando IP de HCP exclude, voy a excluir la 254, enter, y voy a excluir la 100, la 254 del servidor DNS y la 100 que es la que está configurada en el switch. Y ahí excluí unitariamente. Aquí no tengo posibilidad de hacer rangos porque son IP separadas. Por lo tanto, tengo que excluirlas unitariamente. La 254 es porque en nuestro servidor, server 1, si yo ingreso al server 1, voy a entrar a una solapa que se llama servicios. Servicios. Y en servicios existe un servicio que se llama DNS, servidor de nombres de dominio. ¿Cuál es el dominio que se configuró o se pidió configurar en el pool de SCP? Es inacap.cl, ¿correcto? Por lo tanto, ese dominio en el servidor no existe. Entonces, lo debo crear. ¿Cómo lo creo? Aquí en la grabación de recursos, en el nombre escribo www.inacap.cl y en el address tengo que escribir la IP donde está el servidor DNS, que es la 192.168.1.254, porque ahí está el servidor DNS. Y una vez que lo coloco, le digo adicionar. Y otra cosa muy importante, hay que fijarse si el servicio está encendido o está apagado. En este caso el servicio está off, por lo tanto debo colocarlo en on. Y ahí yo ya tengo configurado este servidor para que me dé el servicio DNS, ¿ya? Como inacap.cl, www.inacap.cl, la dirección IP de mi servidor, que es la 1254, ¿ya? Y le digo adicionar para que quede grabado y enciendo el servicio. Y con eso yo ya tengo configurado como tal nuestro servidor DNS. Bien, vamos a probar ahora. Vamos a ir al PC1. Voy a hacer clic en PC1. Voy a ir a Desktop. Configuración IP.
Está seleccionado estático. Voy a cambiar al costado izquierdo, dice DHCP. Y vamos a ver si toma IP correctamente. De hecho, me dio la IP 192.168.1.22, la 192.168.1.1 de Gateway y el DNS la 192.168.1.254. ¿Está correcto? Voy a PC2. Desktop. Configuración IP. De estático lo cambio a DHCP. Y me da la IP número 23 con los demás parámetros correctos. Voy a PC3, desktop, configuración IP, lo coloco en DHCP y me da la 24. Está correcto, sin ningún problema. ¿Cómo puedo hacer una prueba desde el PC3 para saber si está abierto el servidor? Yo podría decir, ya, apretar el web browser, pero en las instrucciones nos dice lo siguiente en el ítem 2. En el server 1, habilita el servidor DNS con la página web www.inacap.cl. Correcto, lo hicimos. Pero dice, recuerda activar el servidor HTTP y HTTPS en el server 1. Y eso no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque este servidor, si yo hago clic en él, aparte de tener servicios DNS, tiene otros servicios más que da. Y dentro de esos servicios, el primero es HTTP. Y el servicio HTTP, fíjense que como servidor está apagado, por lo tanto, lo encendemos. Y ahí está ok, sin ningún problema. Está encendido. Lo único que hicimos fue encender el servicio. ¿Cómo sé si el servicio funciona? Cierro el servidor, abro PC3, abro web browser y voy a escribir el nombre de la página web que yo tengo, que es www.inacap.cl, y le doy enter. Y estoy llegando al servidor como tal. Si voy a el otro PC, web browser, www.inacap.cl, y aquí voy a dar un tips. Supongamos que le dice que no se puede resolver el nombre. ¿Yo cómo puedo saber si tengo conectividad con el servidor? Lo voy a hacer desde PC1. Yo puedo colocar en el web browser la dirección IP del servidor DNS. Entonces, para eso, aquí voy a decir que la IP del servidor DNS es la 192.168.1.254 y debe abrir la página web porque ahí está y abre. Entonces, ¿cuál puede ser la solución de esto? Que no haya escrito bien el nombre cuando lo configuré en el servidor. Entonces ahí tengo que ir al servidor, entrar al servidor, ir al servidor DNS y fijarme si el nombre es el correcto y la IP es la correcta. Si me equivoco, puedo decir remover, vuelvo a escribir, vuelvo a colocar la dirección IP. Esta dirección IP es donde está el servidor DNS, que es en el mismo servidor, la 1254. ¿Ya? Lo que sucede es que cuando el PC le decimos www.inacap.cl, lo primero que hace el PC es ir a preguntar dónde está el servidor DNS y pregunta por la página. En la asignación dinámica del DHCP nosotros le damos la dirección IP del servidor. Por lo tanto, lo que él va a buscar es directamente al servidor para que le muestre la página web. Entonces, si no está bien escrita la página web, no va a funcionar como corresponde. Y decimos adicionar. Cerramos, podemos volver a probar, decimos go o le decimos stop, cerrar, vuelvo a abrir el web browser y vuelvo a escribir el www.inacap.cl, www.inacap.cl. Y listo.
Hasta ahí tenemos el ítem 12 correctamente. El ítem 13 probamos desde los PC que la página web se muestra en el probador. Y pasamos al ítem número 14. Nuestro ítem 14 nos dice, y esto es nuevo, copia la configuración del running config al servidor TFTP. Recuerda activar el servidor TFTP en el server 1. El servicio TFTP es un servicio de transferencia de archivos trivial, viene de FTP, que lo que ocupamos en el TFTP en el área de redes es para copiar, por ejemplo, las configuraciones que tienen los routers, el sistema operativo, el iOS que tienen, para hacer respaldo. En el caso que alguna vez yo necesite el sistema operativo porque se borró o alguien lo borró en el dispositivo, en un router, en un switch, yo tenga la imagen y se la pueda volver a cargar al dispositivo para que quede activo nuevamente. O si necesito cargar rápidamente una configuración, entonces yo tengo respaldado el startup config o el running config. Todo lo que ha configurado en el router hasta ese momento. Entonces, lo primero que debo hacer es comprobar si el servicio TFTP está activo en el servidor. Entonces voy al servidor, hago clic sobre el servidor, voy al servicio TFTP y lo único que tengo acá son dos cosas. Tengo todas las imágenes que están respaldadas. Todas estas imágenes que están respaldadas son las de los dispositivos que están en el Packet Tracer. Y al mismo tiempo me dice si está encendido o apagado el servicio. El servicio está apagado, por lo tanto debo encenderlo. Eso es lo único que hago en el servicio. Apagar o prender el servidor. Y revisar cuando yo hago una copia de seguridad, si es que la copia me quedó grabada o no en el servidor. ¿Cómo hago una copia? Primero voy al router. Voy al router. Ingreso al router. Hasta el momento yo no he grabado nada. ¿Qué es lo que tengo? Si hago show run, lo que tengo acá es el running config, que es la configuración que en este momento está corriendo en la memoria RAM. Pero yo, si se cortara la luz y se apagara el router, perdería todo porque no he grabado. ¿Cómo puedo grabar exclusivamente con el comando? Hay dos comandos. Uno que tienen que saber que existe el copy running config a startup config. Es decir, que pase de lo que está corriendo en la memoria RAM y lo guarde en una memoria que se llama NVRAM o una memoria no volátil. Lo bueno de esto es que si se apaga el router, cuando parta, como está grabado en la NVRAM, va a copiar la configuración activa. No se va a perder. Entonces, cuando yo lo copio así, me dice cuál es el archivo destino. La forma rápida, WR. Ahora, yo ya tengo grabado la configuración. ¿Cómo se copia la configuración del running config o del startup config a este servidor TFTP? Es en el modo privilegiado, donde estoy, en el modo gato, con el comando copy, y le voy a decir que copie el running config al TFTP. ¿Qué significa running config? El origen, desde a dónde voy a copiar, y el TFTP es el destino. Entonces, copio desde qué origen a qué destino. Y lo primero que me dice es cuál es la dirección o el nombre del host remoto. ¿Dónde está ubicado el servidor TFTP? En la 192.168.1.254. Allá está ubicada. Por lo tanto, la IP que debo colocar es la 192.168.1.254. ¿Y cuál es el nombre del archivo de destino? Él me ofrece un nombre que podría ser hq-conf. Yo puedo colocar otro nombre, le podría decir solamente que fuera hq, y con eso yo sé que es la config de hq, ¿ya? O hq-config. Tiene que ser con un guión porque pide una palabra, ojo, no acepta frases, ¿ya? Y le doy enter y me dice escribiendo el running config. Y me dio un resultado correcto. Me dice que se copiaron 876 bytes en 3.002 segundos, ¿ya? A 291 bytes por segundo, por lo tanto está correctamente.
Ahora, si quisiera copiar el staratconfig, puedo decirle que copie el staratconfig al TFTP. ¿Cuál es la dirección? 192.168.1.254. ¿Cómo se va a llamar? Voy a llamarlo solamente HQ para diferenciarlo del que copiamos primero. Y lo escribió. ¿Cómo yo valido que quedó bien copiado? Voy al servidor TFTP, abro el TFTP y fíjense que aquí me aparece el HQ-config, que es el running config, y el HQ, que es el que corresponde a el staratconf. Entonces ahí yo tengo las dos configuraciones más la configuración del TFTP. Entonces la coloco acá, esta la dejo por acá y para que ustedes la puedan verificar, y ahí están las dos opciones, la del running config y la del staratconfig. Ambas son opciones válidas para copiar la configuración a un servidor TFTP. Bien, continuemos. ¿Qué nos pide ahora nuestro laboratorio? Configure SSH en el switch ALS con los siguientes parámetros. Username Cisco con privilegio 15 y contraseña secreta Cisco. Nombre del dominio inacap.cl. Genere una criptografía con 1024 bits. SSH debe ser con la versión 2. Solo deben permitir 3 reintentos cada 30 segundos. Entonces, ingresamos al switch ALS. La contraseña es C1SCO, la de consola. Enable, esta es ATPA, peso 1. E ingresamos al modo de configuración de terminal. Y escribimos username Cisco con privilege 15, contraseña secreta que va a ser Cisco. Siempre hay que tener claro que hay que leer que el nombre de usuario y la contraseña es igual a lo que nos pidieron, porque después la contraseña no la vamos a poder ver en el showroom, porque ya está encriptada como secret. Nos dijeron que el dominio IP domain-name es inacap.cl y me dijeron que la criptografía con el comando crypto key generates RSA es de 1024 bits. Puede ser de 1024 o de 2048. Y al mismo tiempo nos dijeron que el IP SSH es versión 2. Ahí está, el IP SSH, que los intentos de autenticación solo son 3. Y el tiempo de espera, el timeout, IP SSH timeout, es de 30 segundos. Revisemos si es verdad, 3 reintentos cada 30 segundos. Y para evitar el SSH, tengo que irme al line BTI del switch, del 0 al 15, y decir al switch que el transport input solo va a ser SSH y que el login ahora sí pida contraseña debe ser local. ¿Por qué el login debe ser local? Porque la base de datos de nombres de usuario y contraseña está escrito en el mismo router. Y cuando yo le digo login local, le estoy diciendo pregúntale al mismo router si el nombre de usuario y contraseña existe. Y le doy exit. Y con eso yo tengo la configuración ya generada. La voy a mostrar acá. La configuración generada del SSH. Ahí está la primera parte para que la vean como tal y ahí vemos la segunda. Bien, ¿qué nos queda? Probar el SSH. Entonces ingresamos a cualquier PC, al command prompt
SSH-L, el nombre de usuario y la dirección IP del dispositivo, que en este caso es ALS, en la 1.100. Me pide la password, que es Cisco también, del username, y tengo el acceso directo al dispositivo. Y ahí estoy configurado. Le digo exit y me salgo de la conectividad. Por lo tanto, ya hice la prueba del dispositivo. Bien, vamos a configurar nuestro access point. En el ítem 16 dice configure las direcciones IP, máscara de su red y default gateway en la interfaz WAN del access point. Entonces lo que hacemos es abrir el access point. Demos clic sobre el access point. GUI, la solapa GUI, y donde dice Internet Setup, a la izquierda del menú elegimos Static IP. Y la IP que nos tienen puesta al lado del dispositivo es la 1.4. Es decir, 192, con la tecla tabular nos movemos, 168.1.4. El prefijo es 24, 255, 255, 2550. Y el gateway es el del router, 192.168.1.1. El DNS es de nuestro servidor, 192.168.1.254. Y ahí ya tenemos puesta la configuración básica de nuestro access point, faltando solo un detalle que aquí en la parte inferior, ¿ya? Nos pide el DNS para la red LAN interior. Entonces aquí abajo vamos a colocar la misma IP del DNS para que los hosts interiores que tienen otro servidor de SCP, el cual no vamos a cambiar nosotros, puedan tener direccionamiento IP como corresponde. Ya, entonces, ya tenemos la configuración y aquí en la parte final guardamos, nos cambiamos ahora a la solapa wireless y la configuración de modo de red y el nombre de la red. Nos dice que configuremos el access point con un nombre de red llamado redes. Entonces en el SSID cambiamos default por redes. Al mismo tiempo debe estar en el modo mixed, el modo que está por defecto, ya que los otros modos son configurar GBN, el modo mixed, puede permitir cualquier estándar de configuración a este equipo. Y nos dice que va a soportar la banda de 2,4. En los canales no se nos pide ninguno, pero recuerden que tenemos 3 canales solamente, el 1, el 6 o el 11. Y la elección puede ser el 1, que es el que viene por defecto, el 6 o puede ser el último canal que es el 11. ¿Ya? Lo vamos a dejar en el canal 11. Por dar un ejemplo, lo podríamos haber dejado en el 6 o lo podríamos haber dejado en el que venía por defecto, que era el canal 1. Lo vamos a dejar en el 11 y guardamos. Al final de la página, guardamos. Redes, dice el texto. Tal cual dice ahí, redes. Bien, tenemos entonces modo mixed, redes, lo dejamos en canal 11, guardamos y ahora aplicamos la seguridad. Nos cambiamos de Basic Wireless Setting a debajo de la solapa Security, dice Wireless Security y viene deshabilitada. La por defecto que deben habilitar para una casa, una pequeña oficina, es WPA2 personal. Ya viene NAES y la contraseña que nos dan es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y una vez que colocamos la contraseña del 1 al 9 más el 0 en WPA2 personal y en AES, guardamos. Y una vez que guardamos, tenemos configurado nuestro AP. Entonces, para probarlo, vamos a colocar
un equipo inalámbrico al access point. Entonces vamos a ir abajo en device, vamos a elegir el laptop. Lo colocamos en laptop. Nuestro laptop lo vamos a abrir y si se fijan, no tiene tarjeta de red. Tiene una tarjeta de cable UTP, cableada. Apagamos el dispositivo, marcamos sobre la tarjeta, la arrastramos encima y elegimos la primera, WPC 300N, y la colocamos o instalamos y encendemos el dispositivo. La W300N, la primera tarjeta que está debajo de módulos, y la agregamos. Una vez que yo ya la tengo lista, la tarjeta en el laptop, me voy a desktop. En desktop, PC Wireless. Y en PC Wireless le digo Connect. Hago refresh. Me aparece la red inalámbrica redes que creó recién. Le digo Connect. Me pide WPA2 personal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y le digo conectar. Y si se fijan, se conectan automáticamente desde el PC inalámbrico hacia el access point. Pide hacer pruebas de conectividad. ¿Cómo lo hago? Cierro la tarjeta. Voy al command prompt del mismo laptop y hago un ping a la 192.168.1.1, que es el IP del router. El primero se pierde, los demás se aceptan. Si lo repito el ping, los 4 me van a responder automáticamente. Significa que tengo conectividad con el router y está correctamente configurado.